mucho tiempo, aquí estamos de regreso. Un par de anuncios antes de comenzar la clase. Ya terminé de revisar todo el primer parcial, ya tienen su nota, todo les va muy bien, qué bueno. No sé si en esta clase hay quienes no pudieron hacer el examen del primer parcial. Tengo un par de correos de quienes tuvieron algunas situaciones, no sé si son de ustedes, solo ahí los tengo pendientes, pero las reposiciones serán después del tercer parcial, ¿verdad? Se manejarán como reposiciones normales. No voy a pedir explicaciones, simplemente tienen que comprar la boleta y hacer sus reposiciones en el tiempo que corresponda según la calendarización. Está el calendario, hay bastante temática para esta segunda unidad. Está el calendario de actividades. Hay una actividad, ahí dice, creo que todas puse ejercicios, pero espero que ya hayan revisado, ya está habilitada la actividad que deben entregar el próximo lunes. Creo que está bastante clara. Sigan las reglas, porque si no las siguen, tienen 0. ¿Alguna pregunta con esa actividad? Si ya la pudieron revisar. En mi caso, Liz, hasta hoy miro. Sí, hoy la subí, tiene razón, pero como digo, es un informe. Les estoy permitiendo, obviamente van a utilizar inteligencia artificial, pero hay un porcentaje. Si ustedes sobrepasan ese porcentaje, tienen 0, ¿verdad? Y es bien alto el porcentaje que les estoy dando. Más bien, hay mucho lo que les estoy permitiendo. Pero sí, por lo menos van a tener que leer para poder completar el documento. Igual vamos a hacer prácticas sobre NAT estático y NAT dinámico. Creo que para el siguiente tema sobre las VLAN, podríamos hacer un ejercicio, una tarea que combine NAT y VLAN. Por eso es que es pura teoría, ¿verdad? Por el que ya no nos da tiempo para dejarlo para el lunes, para la parte práctica. Recuerden que les comenté que el primer parcial vimos la teoría del NAT, pero para esta segunda unidad sí quiero que hagamos algunos ejercicios. Recapitulando, ya comenzando, bueno, ok. ¿Preguntas hasta aquí? Como la actividad es para el lunes, si tienen alguna duda, entonces me la hacen saber por correo, ¿verdad? Porque ya, como hoy ya nos agarró el jueves y tienen que subir esa actividad el lunes a medianoche. Pero no creo que haya alguna duda, que está bastante claro, es una investigación, como el formato que tienen que entregarlo y los lineamientos con respecto a la utilización de inteligencia artificial. Nada más, no hay mucho que los pueda confundir. Ok, entonces, recapitulando, recuerden, NAT, y es parte de la tarea de ustedes, NAT es enmascarar direcciones. Dos básicos propósitos para enmascarar esas direcciones. Uno, seguridad, ¿verdad? Es una forma de evitar que vean qué dirección IP yo estoy utilizando. Dos, trabajar cómodamente con un direccionamiento privado interno. ¿Por qué? Por la situación de las direcciones IPv4, ¿verdad? Obviamente el NAT surge o se crea por esta situación. Por ahí hay una pregunta en el documento, es que una vez que en algún momento, porque eso va a llegar, no es si va a llegar, la pregunta es cuándo va a llegar IPv6. ¿Debemos o no debemos eliminar el NAT? Bueno, eso es parte de la investigación de ustedes, ¿verdad? Entonces, esos es básicamente los dos propósitos del NAT, enmascarar por seguridad y enmascarar por la limitante de tener suficientes direcciones IP públicas para poder trabajar. Entonces, yo trabajo en mi red interna, en mi LAN, con direcciones privadas, obviamente. En algún punto yo necesito tener acceso
a dispositivos que están fuera de mi LAN. Entonces, por eso yo voy a configurar el NAT. Obviamente, como lo dice la teoría, yo requiero direcciones públicas para poder hacer ese trabajo, pero no tengo que, por ejemplo, ok, yo necesito tener acceso a Internet, le cambio la dirección IP a mi máquina y que si esto, que seguridad, que no lo hago, ¿verdad? Yo sigo trabajando con direcciones privadas y tengo acceso a la red externa porque tengo configurado mi dispositivo para poder tener esa situación a través de un NAT estático o un NAT dinámico. Yo requiero siempre una cantidad considerable de direcciones públicas para poder tener salidas. La diferencia está entre que estáticamente, como el nombre lo dice, ya conocemos a qué nos referimos con una ruta estática, una red estática, es que yo le voy a asignar una dirección pública estáticamente a un dispositivo. Tiene sus pros y sus contras, igual que el dinámico. Veamos cómo se trabaja el NAT estático. Bien, algo que nos tiene que tener claro es que yo voy a configurar mi red normal, ¿verdad? Si estamos hablando de Cisco Packet Tracer, que vamos a hacer un ejercicio para el NAT, yo configuro mis dispositivos, configuro mis interfaces, configuro mi enrutamiento, pero ahí está la diferencia. Yo voy a configurar el enrutamiento para llegar a mis redes públicas. Y las redes internas, yo tengo que configurar un NAT para lograr hacer ese traslado de mis paquetes que vienen con dirección privada a dirección pública. Entonces, veamos un ejercicio, porque este documento nos da un ejercicio muy completo y nos explica paso a paso cómo tenemos que trabajar para poder configurar el NAT. Recapitulando, la NAT estática es una asignación 1 a 1 entre una dirección interna y una dirección externa. Recuerden las direcciones en el NAT, tenemos 4, un poco complejas, recuerden, pero vamos a entenderlas cuando trabajemos ya en esta práctica. Permítanme. Okay, entonces, la NAT estática permite que los dispositivos externos inicien conexión a los dispositivos internos mediante dirección pública asignada de forma estática. Por ejemplo, se puede asignar una dirección global interna específica a un servidor web interno, de modo que se puede acceder a este desde redes externas. Ok, otra vez, recuerden que aquí lo que nos está diciendo este documento es que yo tengo un servidor web con una dirección privada, entonces yo le asigno en mis dispositivos, en este caso mi router, una dirección global interna para que pueda salir sin que yo cambie la dirección que él le ha asignado y con la que en todos mis dispositivos internamente lo pueden visualizar. Entonces, dice, hay 2 tareas básicas al configurar traducciones NAT estáticas. Crear una asignación entre la dirección local interna y la dirección global interna. Utilizando el comando ipnat inside source static, ¿verdad? Así es como vamos a ir configurando nuestros dispositivos
para poder mover nuestra información de forma interna y externa en la red. Y vemos, ok, dice paso número 2. Las interfaces que participen en la traducción se configuran como dentro o fuera en relación con NAT, con los comandos IPNAT dentro y IPNAT outside. Uno es direcciones internas y otra las direcciones externas, para poder indicar de dónde a dónde tiene que trasladar esos paquetes o traducir esos paquetes de direccionamiento interno y direccionamiento externo. Ahora veamos el ejemplo que nos están dando en pantalla. En el router, ok, regresemos a la imagen. Tenemos un router nada más en medio, ¿verdad? Entre un servidor web y una computadora, ¿verdad? Obviamente ambas están en redes diferentes y necesitamos que el cliente pueda tener acceso al servidor web. Entonces tenemos que configurar nuestro router 2. Es lo que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es la dirección externa? 192.168.10.254. Veamos otra vez. Estamos en router 2 y necesitamos una red, una NAT estático para poder llegar al servidor web. Eso se hace de forma general en el router. Ahora, dentro de las interfaces, vean que tenemos dos interfaces en este router. Tenemos, bueno, aquí no nos aparece, aquí están abajo. Aquí está abajo las direcciones, para identificar cuáles son las internas y cuáles son las externas, tanto locales como globales. Entonces, a cada interfaz hay que identificarla, cuál es la interna y cuál es la externa. Ponemos una dirección, asignamos la dirección IP tal cual lo hemos hecho con todos nuestros ejercicios, ¿verdad? Entro a la interfaz, le coloco la dirección IP a la interfaz 010 a 192.168.1.2.255.255.252, ¿verdad? Es una máscara 30. Y esta se considera o se asigna como una interfaz afuera, IPNAT interna, perdón, inside. Y luego la interfaz 011 se le asigna dirección IP 209.165.200.1. Y esta es una interfaz que va a trabajar como salida, outside. Ok, una vez que se han asignado cuál es la interna y cuál es la externa, que aquí podemos ver en la imagen que la interna nos referimos, obviamente, como el comienzo le dice, clase C, 192.168.10.254 es una dirección privada que utiliza el servidor web. Entonces, este lado es el interno. Asignamos a esta interfaz esta dirección de esta interfaz y le damos la notación de interna. La externa, la siguiente interfaz del router que está conectada a la computadora o al cliente, y esta es la externa. El proceso de traducción NAT estática entre el cliente y el web, ¿verdad? Porque al final esa es la finalidad, que la computadora tenga acceso al servidor web. El cliente envía un paquete al servidor web
El router 2 recibe el paquete del cliente en su interfaz NAT externa y verifica su tabla NAT. El router 2 traduce la dirección global interna de la dirección local interna y reenvía el paquete al servidor web. Viene de una IP pública, valida y la traslada a una dirección para la IP privada del servidor. El servidor web recibe el paquete y responde al cliente utilizando su dirección local interna. Obviamente, el servidor contesta con su propia dirección, que no es enrutable, entonces el router recibe el paquete del servidor web en su interfaz interna NAT con la dirección origen de la dirección local interna del servidor. Obviamente viene con una dirección que no podemos enrutar y traduce la dirección de origen a la dirección global interna. ¿Verdad? Esa es la forma en que se trabaja con las traducciones. ¿Por qué ocupamos 4 direcciones? Obviamente las internas, si estamos hablando del lado interno, es la privada. Esa privada, para poder llegar al router, tenemos que pasarla a una IP pública, que es la que yo le asigné al router con el NAT estático. Recuerden que estamos utilizando NAT estático. El router lo envía a la dirección global, primero a la dirección de salida local, para pasarlo a la dirección global de salida o externa, ¿verdad? Que es el cliente. ¿Cómo podemos verificar primero que estamos haciéndolo bien? Y igual que, como lo dice aquí, igual que nuestras tablas de enrutamiento que las necesitamos para poder mover nuestra información, el NAT crea sus propias tablas para identificar primero, ¿verdad? Obviamente llega un paquete con una dirección privada, reviso en mi tabla primero si hay NAT. Si hay NAT, ¿cuál de los dos? Si un NAT dinámico o un NAT estático. ¿Qué pasa si el router recibe un paquete con una dirección privada, pero que yo no la asigné con NAT estático? Simplemente no va a funcionar, ¿verdad? Esa es igual que cuando hablamos de redes estáticas, esa es la desventaja del estático. Que entonces yo tendría que asignar IPs públicas a cada IP privada que tengo internamente. Si tengo 5 computadoras, entonces tengo que hacer 5 líneas. A cada una asignarle una dirección IP pública para poder hacer la traducción al NAT. Muy diferente al dinámico, ¿verdad? Que obviamente también si tengo 5 computadoras y quiero que las 5 puedan salir, entonces lo que yo voy a hacer es dinámicamente crear un pool de direcciones disponibles para que todas las direcciones internas puedan salir en el momento que requieran esa situación, ¿verdad? También tengo que tener direcciones públicas disponibles. Entonces, pero como estáticamente asigné que a la dirección 192.168.10.254, que es mi servidor, le asigné que la NAT, que la dirección pública que va a utilizar para poder salir es la 192.168.201.5. El router recibe el paquete del cliente en su interfaz NAT externa y verifica su tabla. ¿Asigné una dirección pública en el NAT para mi servidor? Sí. Ok, perfecto. Entonces traduce la dirección global interna de la dirección local interna y reenvía el paquete hacia el servidor. El cliente web recibe el paquete y responde al cliente utilizando su dirección local interna.
El router recibe el paquete del servidor web en su interfaz interna NAT con la dirección de origen y de la dirección local interna del servidor web y traduce esa dirección de origen a la dirección global interna para que el router pueda luego, recuerden que una vez que hace la traducción y esos paquetes ya vienen con la dirección que yo necesito, revisa su segunda tabla, que es la tabla de enrutamiento, y valida que puede enrutar esa información a una red externa con ya sea enrutamiento estático o dinámico. Yo tengo que hacer eso, ¿verdad? El NAT no me valida que va a llegar a su destino. ¿Qué me valida que va a llegar a su destino? El enrutamiento, si es tanto estático como dinámico. ¿Cómo podemos validar esas tablas? Bueno, este comando lo hacemos con el comando, lo vamos a probar, show IP NAT translation, ¿verdad? Y aquí me valida cuál es el origen y esos paquetes se trasladan a qué dirección. Este comando muestra las traducciones NAT activas. Igual que con las tablas de enrutamiento, tengo que primero mandar ping, mandar paquetes para que esta tabla se llene. No, si yo hago la configuración y doy este comando show IP NAT translation, me va a salir vacío. Hasta que yo hago ping de equipo a equipo, entonces esta tabla empieza a llenarse. ¿Por qué? Porque aquí lo que hace es la traducción que ha hecho en ese momento. Debido a que el ejemplo es una configuración NAT estática, siempre figura una traducción a tabla NAT independiente que haga comunicación activa. Si el comando se emite durante una sesión activa, la salida también indica la dirección del dispositivo externo. Ah, ok. Como es estático, me va a salir la mitad, ¿verdad? La información que ya configuré. Si yo ya hago el PIN, como les digo, entonces ahí sí sale completo. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la IP interna local? A la IP interna global. Se pasa a la IP externa local. Y por último nos muestra la IP externa global. Vean que aquí lo que les acabo de decir está aquí en esta de arriba, ¿verdad? Interna global, interna local, externa local y externa global. Estas 4 direcciones me van a salir cuando yo ya he hecho un PIN. Necesito la interna global, la interna local, luego sale a la externa local y por último, realmente a cuál va a enrutar el router, ¿verdad? Esta es la forma en que vamos a analizar cuando hagamos el ejercicio. Con otros comandos útiles, que show IP NAT stats, podemos utilizar, nos muestra la información sobre el número total de traducciones activas, los parámetros de configuración del NAT, el número de direcciones en el grupo y el número de direcciones que se han asignado, ¿verdad? Obviamente, si solo tenemos una asignación estática, va a ser muy poca la información que nos va a proporcionar. Para verificar que la traducción NAT está funcionando, es mejor borrar las estadísticas de cualquier traducción anterior utilizando el comando clear IP NAT static antes de realizar la prueba. ¿Cuándo podríamos utilizar este comando? Bueno, si vamos a hacer un ejercicio de NAT estático y ese mismo topología o configuración lo queremos probar ahora con un NAT dinámico, entonces quito el NAT estático, pero para que quede limpio, entonces utilizamos el clear IP NAT, ¿verdad? Por estadística, porque ahora ya no vamos a trabajar con NAT estático, sino que vamos a trabajar con NAT dinámico. Y esa es la forma de la utilización del NAT estático. Ahora veamos, el NAT dinámico tiene sus variantes, obviamente, su ventaja es que, por ejemplo, si yo tengo, obviamente, que nos quede claro, ¿verdad? Si yo tengo 10 computadoras en mi red interna y si solo tengo 5 direcciones IP
públicas significa que únicamente de esas 10 computadoras, solo 5 puedan tener acceso al Internet, por decirlo así, simultáneamente. La ventaja del dinámico es que las primeras 5 que agarren ese pool de direcciones son las que van a trabajar, pero si una de esas 5 deja de utilizarlo, otra lo puede agarrar. ¿Por qué? Porque dinámicamente le va a asignar a a mis equipos internos las IPs públicas que tenga disponibles en el pool de direcciones que yo asigné. Muy diferente al NAT estático, ¿verdad? Porque si yo tengo una dirección pública asignada específicamente a un dispositivo interno y aunque no esté utilizando, es más, la tengo apagada totalmente, esa IP pública está desperdiciada. ¿Por qué? Porque puede que haya otros equipos que necesiten tener acceso, pero no tienen una dirección pública asignada. Entonces, obviamente se puede hacer si yo tengo 2 direcciones públicas y tengo 2 equipos, o solo un equipo, y entonces, cuando son igual que cuando hablamos de redes estáticas, topologías pequeñas, ¿verdad? Funciona, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, tiene su cuestión de seguridad, el utilizar el estático y el dinámico. Ok, entonces veamos, ¿cómo se trabaja en el NAT dinámico? NAT dinámico asigna automáticamente dentro de direcciones locales a direcciones globales dentro. NAT dinámico utiliza un grupo de direcciones globales internas. Obviamente, yo necesito tener ese rango de direcciones. El conjunto de direcciones globales internas está disponible para cualquier dispositivo en la red interna por orden de llegada, ¿verdad? Lo que les acabo de explicar. Si todas las direcciones del grupo están en uso, un dispositivo debe esperar una dirección disponible antes de poder acceder a la red. Entonces, el mismo ejemplo. Bueno, tenemos aquí direcciones, 2 computadoras con direcciones privadas y necesitan tener acceso a un servidor web. A un servidor, no dice web, pero supongo que es web. Hay 5 tareas para configurar la traducción NAT. Aquí dice estático, pero es dinámico. Obviamente, vean que hay más trabajo que hacer, pero al final es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque lo hago para todos mis dispositivos con el grupo de direcciones públicas disponibles. En cambio, si fuera el NAT estático, solo son 2 pasos, pero si tengo 10 direcciones públicas disponibles para asignar a mis 10 dispositivos, significa que tengo que hacer esos 2 pasos por cada una de mis dispositivos, ¿verdad? Para asignarles una IP pública a cada dispositivo. Entonces es relativo. Define el conjunto de direcciones que se utilizan para la traducción con el comando IP-NAT-pool. Aquí es el rango de direcciones públicas que yo tengo disponibles, que comúnmente vienen, por ejemplo, aquí tenemos, a ver, de la 209.165.200.226 a la 209.165.200.240. ¿Cuántas IPs tenemos disponibles? En esta 14, 15 agarrando la 226, ¿verdad? Entonces, esa es primeramente tener nuestras direcciones disponibles, ¿verdad? Crear ese rango de direcciones con este comando. Luego, configurar una ACL. ¿Qué es una ACL? Una regla. Imagino que en algunas programaciones los han utilizado.
que es como una lista de control, ¿verdad? Para poder dar o no dar permisos en este sentido, o en este caso, dar permisos o quitar permisos para poder utilizar ese rango de direcciones que yo tengo disponibles. Tercer paso, enlazar la ACL del grupo utilizando el comando ipnat inside sort list, ¿verdad? Ok, ¿cómo vamos? Primero, el rango de direcciones que yo tengo disponibles para utilizar. Segundo, crear unas ACL, ¿verdad? En este caso, obviamente, yo voy a crear una lista de acceso para permitir que utilicen ese rango. Luego, dar acceso a ese pool de direcciones o dar acceso a esa lista o esa red, en este caso 192.168.0.0, para poder utilizarla. Y hay algo muy interesante. En esta lista de acceso se utiliza la máscara invertida. Pueden ver que es 0.0.255.255, ¿verdad? Esa es una forma de configurar las listas de acceso. Permítanme. Ok. ¿Por qué inversa, verdad? Porque comúnmente se utilizan para las listas de acceso para poder coincidir qué direcciones tienen acceso y qué direcciones no. Paso 4. Identificar qué interfaz está dentro e identificar qué interfaz está fuera. Cosa que estamos haciendo con igualmente con nuestro NAT estático, ¿verdad? Siempre tenemos que identificar cuál lado del router, cuál interfaz es la que está interna y cuál es la interfaz que está externa. ¿Cómo identificamos? Obviamente la interfaz que está interna es la que va a dar a mis dispositivos, a mi red LAN, y la otra es la que va a la WAN, ¿verdad? Para poder sacar nuestros paquetes. Entonces, ¿cómo funciona el NAT dinámico? Aquí en el ejemplo que se comenzó, PC1 y PC2 envían paquetes solicitando una conexión al servidor. En este caso, recuerden, en este caso vean que las computadoras son las que están en nuestra red LAN, nuestra red con direcciones privadas. El router 2 recibe el primer paquete de la PC1, comprueba en el ALC para determinar si el paquete debe traducirse. Selecciona una dirección global disponible y crea una entrada de traducción en la tabla NAT. El router también reemplaza la dirección de origen local de la PC, porque es una dirección privada, por lo que la dirección global interna traducida, y reenvía el paquete. El mismo proceso ocurre para el paquete de la PC2, utilizando la dirección traducida. Obviamente revisa, ok, si tengo IPs disponibles. El asunto es cuando me agotan esas IP, ¿verdad? Entonces ya esa siguiente computadora o dispositivo ya no poder tener acceso. El servidor recibe el paquete de la PC y responde con la dirección destino 209.168.0.0.
209.165.200.226. El servidor recibe el paquete de la PC, responde utilizando dirección de destino 209.165.200.27. Recuerden que esa no es la dirección de mi computadora, ¿verdad? Es únicamente la destino global interno. Pero al final yo tengo que trasladar o traducir esos paquetes que vienen con esa dirección. Obviamente llegaron al router porque es la dirección global interna que tiene mis computadoras. El router trabaja con nuestra traducción NAT para poder llegar a la computadora. Cuando el router recibe el paquete con la dirección destino 209.165.200.226, realiza una búsqueda en la tabla NAT y traduce la dirección de vuelta a la local interna y reenvía el paquete a la PC1. Cuando el router recibe el paquete de la dirección de destino 209, o sea, nuestra otra computadora, 209.165.200.227, realiza una búsqueda en la tabla NAT y traduce la dirección de vuelta a dirección local interna, 192.168.12.10, y reenvía el paquete a la PC2. La PC1 y la PC2 reciben los paquetes y continúa la conversación. El router lleva a cabo los pasos de 2 al 5 para cada paquete que va a mover entre la computadora y el servidor. ¿Cómo verificamos el NAT estático? Ve el dinámico, igual que el NAT estático, con el comando show IP NAT translation. Muestra todas las traducciones estáticas, dinámicas, perdón, que se han configurado y cualquier traducción dinámica que haya sido creado por el tráfico. Entonces, yo puedo tener ambas, ¿verdad? Muestra las estáticas y las dinámicas que yo tengo en ese momento. Si se agrega a la tabla la palabra verbose, se muestra información adicional acerca de cada traducción, incluido el tiempo transcurrido desde que se creó y se utilizó cada entrada, ¿verdad? Nos da mucha más información agregando palabra clave a nuestro comando. Igual que con el NAT estático, tenemos comandos para limpiar nuestras tablas del NAT, ¿verdad? Si queremos hacer cambios o queremos hacer algunas otras modificaciones. Aunque dice que de forma predeterminada las entradas de traducción expiran después de 24 horas, a menos que que los temporales sean configurados para el comando IP NAT translation timeout. O sea, yo puedo decir cada cuánto se limpia esa tabla, o podemos borrarlo con los comandos de clear IP NAT translation, ¿verdad? Para poder dejar limpio. Podemos ver o también mostrar estadísticas de las total de traducciones activas, los parámetros de configuración del NOT, entre otras cosas, grupos y cuántas de direcciones que se ha designado con el comando show IP NAT estadística, ¿verdad? Como estadística. Podemos ver que hemos configurado nuestro NAT y nuestras listas de acceso con el comando que hemos utilizado para poder ver la configuración general. Obviamente vemos toda nuestra configuración, incluido lo que tenemos en cuestión de configuraciones NAT. Y esa es la configuración del NAT estático y el dinámico. Y ya para terminar la clase, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer el día lunes? Bueno, solo se los voy a mostrar. Creo que déjenme mostrárselos y analicémoslos antes de terminar la clase. ¿Alguna pregunta? Pero tengo. Ah, sí, está aquí. Aquí está. Este es el ejercicio que vamos a hacer. Lo vamos a hacer el día lunes. Obviamente, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Una configuración, ¿verdad? Validar cuántas redes tengo
¿Cuántas redes tenemos en pantalla? 1, 2, 3, 4, 5 redes, ¿verdad? 3 routers, tenemos redes LAN, redes WAN. Vean algo interesante, como tengo esta topología, tengo dispositivos conectados directamente a los routers y por ende utilizan un medio, utilizan un tipo de cable diferente al que utilizamos normalmente cuando tenemos los switches, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una interconexión entre un servidor y un router se hace a través de un cable cruzado entre un router y una computadora. Cable cruzado, si lo voy a configurar en un cable consola, entre otros, ¿verdad? En cambio, en otra red tenemos acá switch, porque tengo varias computadoras, entonces se utiliza un cable, un patchcore normal, ¿verdad? Este es el ejercicio que vamos a hacer la próxima semana. Bien, jóvenes, preguntas, voy a pasar lista, cargar la lista de asistencia. La lista, ok, bien, entonces, por favor, revisen, hagan su tarea y nos comunicamos, nos conectamos el día lunes. Pasen buenas tardes. Felicidades, hermano.